Gloria a Dios. Bendiciones, amados hermanos, en esta preciosa hora. Nuevamente compartimos el mensaje de Dios, la Biblia, el libro santo, esperando que esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros, para todos los que escucharemos este mensaje de Dios para nuestros corazones. Voy a estar compartiendo en Josué capítulo 7. Vamos a leer la palabra del Señor siempre bajo la guianza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: Subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo Josué, le dijeron: No suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarlos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán vuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada momento nos hablas, Señor. Siempre tienes algo que decirnos, Padre, algo que enseñarnos, Señor. Rogamos, Padre, para que la palabra que tú nos das, Señor, sea de fortaleza a nuestra alma, a nuestro espíritu, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, amados hermanos, en el estudio anterior estuvimos hablando sobre lo que es el tema del anatema. Decimos que esa palabra quiere decir apartado o maldecido. Y de igual manera cuando se está refiriendo a una persona o a un objeto. En este caso voy a hablar sobre la segunda parte de ese tema, el anatema.
Porque en el versículo 1, donde estamos en Josué capítulo 7, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Notamos que el que Acán hubiera tomado el anatema le trajo consecuencias al pueblo. Los versículos que leímos, vimos que Josué envía a hombres para que fueran a Jericó, a Jai, y, y dice que cuando los hombres fueron a espiar, a ver esa ciudad, una ciudad pequeña, le dijeron a Josué, mira Josué, no fatigues al pueblo, son pocos, manda pocos del pueblo de Israel. Le dicen, no, suban como unos 1000 o unos 2000 o 3000 hombres y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo, dijeron yendo ahí, porque son pocos. Estaban confiados que Ai era una ciudad pequeña y que lo iban a conquistar como conquistar cualquier otra ciudad. Pero se dieron la sorpresa de que cuando llegaron a Ai, los de Ai mataron a 36 hombres. Y no solamente eso, sino los corrieron. Y dice que el pueblo desfalleció y vinieron a ser como agua. Y Josué dice que estaba preocupado y rompió sus vestidos, se postró en tierra delante del arca de Jehová, dice, hasta caer la tarde, que dice que todo el día estuvo Josué ahí postrado en tierra. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esta derrota? ¿O por qué el pueblo desfallece? Y Josué empieza a decirle al Señor, a Jehová de los ejércitos, le dice en el verso 7, y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar, dice este pueblo, el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Y él dice, ojalá nos hubiéramos quedado en el otro lado del Jordán. Y Josué dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Es el verso 9 del capítulo 7, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Entonces notamos que Josué tuvo temor del presente porque habían sido derrotados por un pueblo pequeño, pero también tuvo temor por el futuro, porque él decía que todos los pueblos iban a escuchar que ellos huyeron de un pueblo pequeño y ya no les iban a tener miedo. Entonces en el verso 10 dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le dice el Señor, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquí entendemos nosotros que no hay nada que se haga en oculto que no sea visto por Jehová de los ejércitos. Dios todo lo observa, Dios todo lo mira.
Y Josué estaba envuelto en una confusión de pensamientos, porque ni él entendía qué estaba pasando. Pero Jehová le dice a Josué qué es lo que realmente está sucediendo, y dice que Israel ha pecado y quebrantaron el pacto que él les había mandado y tomaron del anatema. Ahora nuevamente el anatema, tomaron cosas que estaban maldecidas. Ellos tomaron la maldición y lo llevaron hacia sus enseres, hacia sus propios hogares, específicamente Acán. Ahora, esto pasa cuando alguien toma cosas maldecidas, cosas que son anatema. Por ejemplo, notamos que Jehová Dios siempre da advertencias. Desde el principio así lo ha hecho el Señor. Eh, a Adán y a Eva les dijo, de todo lo que está aquí en el huerto pueden comer, menos de ese árbol, porque el día en el que lo van a comer, de cierto van a morir. Y usted conoce el relato en Génesis que ellos desobedecieron al Señor y por medio de ese pecado fue que cómo llegó la muerte a la tierra. Pero gracias a Jesucristo que nos vino a redimir de toda maldición, hoy es que tenemos vida eterna en Cristo Jesús. El plan de Dios siempre es bueno para su pueblo. Siempre el plan de Dios es bueno para su pueblo. Pero a veces el pueblo empieza a tomar y a llevar cosas eh, que tienen maldición. Muchas cosas que tienen maldición se está llevando a los hogares. Por eso hay hogares disfuncionales. Por eso hay cosas que suceden entre la juventud, entre los niños, en los hogares, los matrimonios, porque están llevando cosas que Dios ha prohibido, que Dios ha dicho que no tienen que llegar a la casa, a la iglesia, al corazón, porque son cosas que están bajo maldición. Y aquí vemos que este pecado del pueblo de Israel, específicamente de Acán, trajo consecuencias, porque ellos podían fácilmente derrotar a Ai. Fácil, ellos lo podían hacer fácil. Pero el problema estaba en que la mano de Dios estaba allá en contra de ellos por haberse rebelado contra Dios. Ahora, a veces cuando no hay victorias en la vida espiritual, todos buscan a quién culpar, pero nunca se dan cuenta que el pecado podría estar en el corazón de ellos. Y por esa razón no hay crecimiento espiritual, porque hay cosas que traen maldición a la vida. No hay crecimiento espiritual, se va perdiendo las batallas. Uno puede acordarse, o la gente puede acordarse, los hermanos pueden acordarse de las victorias pasadas. Y podría decir, ¿cómo antes yo podía vencer esto y ahora no? Porque has llevado cosas que están bajo maldición, cosas del anatema a tu vida. Y mientras no lo sacas de tu corazón, no vas a tener victoria. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios lo estaba experimentando aquí. Ai era un pueblo que ellos podían derrotar fácil, pero como ya había entrado el pecado, ya había entrado la maldición, ellos no tenían victoria. Voy a seguir leyendo aquí. De inmediato dice en el versículo 13, en el versículo 12 dice, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Tomaron del anatema, ahora ellos vinieron a ser anatema. Hay un dicho que dice que lo que uno consume, eso es. Si tú consumes cosas maldecidas, lo más seguro que una maldición podría llegar a tu vida.
toman del anatema, después ellos se convierten en anatema. Ahora dice, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema de en medio de vosotros. Esto está tremendo, porque dice el Señor, no voy a estar con ustedes, si no destruyen la maldición que hay en medio de ustedes. Si no lo destruyen, si no lo sacan de sus corazones, dice el Señor, no voy a estar, ni estaré más con vosotros. Oigan, hermanos, Dios es celoso. El verso 13 dice, levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema en medio de vosotros. Esto lo dice el versículo 13 del capítulo 7. El verso 14 dice, os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido la maldad en Israel. Josué pues levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los hijos de Sera, y haciendo luego acercar a las familias de Sera por los varones, fue tomado Sabdí, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Notemos la técnica o la táctica que utilizó Josué, es ir uno por uno, discerniendo hasta dar dónde estaba el anatema, dónde estaba la maldición. Y efectivamente dieron hasta Acán. Dice en el verso 19, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. He aquí que está escondido debajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero y el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy,
y Jehová se volvió del ardor de su ira. Observe esto. Hasta que ellos hicieron eso, Jehová se volvió del ardor de su ira, porque Jehová estaba enojado con ellos, estaba airado con ellos, y Jehová mismo les había dicho a ellos que ya no iba a ir con ellos si ellos no quitaran el anatema que había en medio del pueblo. Jehová les había dicho, si ustedes no quitan el anatema que hay en medio de ustedes, yo no voy a estar con ustedes. Hermano, dice aquí, y todo esto, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Este Valle de Acor quiere decir el Valle de Turbación, donde el pueblo de Dios estaba turbado, principalmente Josué, por las cosas que estaban pasando al ver que un pueblo tan pequeño, los había derrotado. Ahora, esta palabra turbar, la palabra turbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Lo voy a leer una vez más. Esa palabra turbar quiere decir alterar el ánimo de una persona, confundiéndola o aturdiéndola hasta dejarla sin saber qué hacer ni qué decir. Esta era la condición del pueblo de Israel. Por eso Josué dice, y le dijo Josué en el verso 25, ¿por qué nos has turbado? Túrbete ahora Jehová, túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Note que después de que ellos hicieron eso, Jehová se volvió del ardor de su ira. Ahora, hay mucha turbación ahora en el corazón, en la mente de muchas personas y también del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que la turbación lo que hace es alterar el ánimo. Hay personas que un rato están animadas, otro rato se desaniman, están confundidas, hasta dice sin saber qué hacer ni qué decir. Esto es lo que ocasiona estar turbado. Así estaba el pueblo. Notemos que el pueblo tenía miedo. Josué era el líder. Josué fue el que lideró al pueblo después de Moisés, siervo de Dios. Y Josué estaba turbado, estaba preocupado. Estaba diciendo, si este pueblo pequeño nos va a ganar, ¿qué van a hacer de los otros pueblos? Mira, hermano, cuando tú estás libre delante de Dios, cuando tú no traes ninguna maldición a tu vida, a ti no te va a dar miedo el porvenir. ¿Por qué le vamos a tener miedo a algo? ¿Qué dice la Biblia? No le tengan miedo al que puede matar el cuerpo. Mejor ténganle miedo a aquel que puede matar sus almas y lanzarlo al infierno. Nuestro temor tiene que ser Jehová. Y el temor que tenemos a Jehová nos va a ayudar para que nosotros no llevemos maldiciones a nuestra vida, a nuestro hogar, a nuestro llamado, a nuestra iglesia, a nuestra familia, a nuestro trabajo, a nuestros hijos. El pueblo estaba turbado por el anatema. Una maldición había llegado. Yo dejo este pensamiento aquí, dejo esta palabra aquí. Examinémonos a nosotros mismos. Pidámosle al Señor que nos ayude a ver por qué hay batallas que no podemos vencer. ¿Por qué hay batallas que no puedes vencer? ¿Por qué de todo te turbas? ¿No habrá un manto babilónico hablando espiritualmente? ¿No habrán ciclos de plata? ¿No estará el lingote de oro escondido? Escudriña qué hay en tu corazón. ¿No será que la ira de Jehová está sobre el pueblo de Dios? ¿Está sobre la humanidad por tantas cosas malas que han hecho? El mundo es así. Cuando se apartan de Dios, la ira de Dios viene sobre el mundo.
Cuando el pueblo de Dios Israel se apartaba de Jehová, la ira de Jehová venía sobre ellos. Cuando la iglesia se aparta de Jehová, trae maldiciones, trae cosas mundanas al altar, a lugares santos, la ira de Jehová viene. Examinemos los púlpitos, examinemos los hogares, los corazones, para que en lugar de que Jehová esté airado, Jehová esté contento, alegre con su pueblo. En el nombre de Jesús. Vamos a orar en este momento. Amado Padre, que estás en tu trono santo, a la luz de tu palabra, vemos nuestro caminar, Señor. Cómo es que un pueblo que había derrotado ciudades grandes, ahora una ciudad pequeña los aterrorizaba, los atemorizaba. Pero todo era por causa del anatema, de lo que ya estaba maldecido. Lo llevaron a sus hogares. Señor, tú conoces, Padre, la vida de cada uno de tu pueblo, de tus hijos, Señor. No permitas, Padre, que nada, Señor, que no pueda ser tuyo, llegue al corazón de tu pueblo, a los hogares, Señor, a las familias. Al contrario, Padre, que haya, Dios mío, santidad en los corazones, que haya santidad en los hogares, en las familias, para que en lugar de ver la ira tuya, se pueda ver, Señor, Dios mío, tu mano poderosa, dándonos todas las victorias, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Damos gracias por tu palabra, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor. Guarda a tu pueblo, Padre, de toda mala influencia, de toda contaminación, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Padre omnipotente. Aleluya. Que el Señor los bendiga, amados hermanos. Amén.